Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por unirse a este evento. Mi nombre es Claudia Martín, soy codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Quiero agradecer, además de la Academia, a las otras instituciones que están copatrocinando el evento hoy, la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra, a través de mi colega, la profesora Susana Sacouto, y también a la RELEC, la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género, que se une también en esta serie para patrocinar la discusión de estos casos emblemáticos que vamos a ir discutiendo hoy y en las próximas semanas. Quería partir de decir que la red de Latinoamericana de Litigio Estratégico en Género es una red de expertas que ha servido como una plataforma de intercambio para cooperar en el litigio estratégico de casos, promover la igualdad de género, concientizar sobre la necesidad de reclamar paridad de género y luchar contra la impunidad, y que está integrada por litigantes, académicos y académicas, juristas, activistas, comprometidos y comprometidas con poner fin a la violencia de género y promover una mayor igualdad de género en América Latina. Quizás decir que el origen de esta red fue justamente porque muchos de los colegas que están aquí y otros que trabajan en temas similares en los otros países de la región continúan enfrentando una serie de obstáculos en la investigación, acusación y enjuiciamiento de hechos de violencia sexual y violencia de género. Y que, por supuesto, estos obstáculos tienen desafíos que son fácilmente identificables. Muchos tienen que ver con los estereotipos y los conceptos erróneos sobre la violencia sexual y de género que continúan persistiendo a lo largo de las distintas fases de los procedimientos criminales. Creo que la discusión que vamos a tener con los 3 casos de Perú hoy son un buen reflejo de estos desafíos y de estos obstáculos de los que he mencionado. Una de las actividades que hemos decidido promover de la red este año ha sido la realización de esta serie de eventos, que como saben se llama Diagnóstico de la Justicia de Género en América Latina, donde estamos y hacia dónde vamos, una actualización de casos emblemáticos de violencia sexual y de género en Perú, Uruguay, Guatemala y Colombia. Hoy vamos a iniciar con el panel sobre Perú, para reflexionar sobre los casos de esterilizaciones forzadas, Manta y Vilca, Chumbivilcas y Los Cabitos. Estos son 3 casos emblemáticos de violencia sexual y de género en Perú. Son casos que han permanecido por muchísimos años en trámite y que gracias a los abogados que representan y a las abogadas que representan a las víctimas en varios de estos casos y que están presentes hoy, vamos a tener la oportunidad de saber exactamente dónde están los procedimientos, dónde están los obstáculos y qué más necesitamos para garantizar que la impunidad en estos casos sea resuelta y finalmente las víctimas tengan acceso a la justicia y a las reparaciones. Quiero terminar diciendo, antes de darle la oportunidad a los panelistas que nos acompañan hoy y a las panelistas, que desde la RELEC estamos convencidos que la impunidad de estos casos tiene una relación directa con la violencia del presente, que se reproduce de otras maneras y por los mismos o nuevos actores, por lo que lograr justicia en estos casos es esencial para construir una cultura de respeto de la igualdad de género y para eliminar estereotipos que condicionan el ejercicio del derecho a una vida digna de las víctimas. Entonces vamos a dar paso, quiero darle la bienvenida a los y las colegas que nos acompañan hoy. Voy a hacer una presentación rápida de los 3 y los y las panelistas. Hoy le vamos a dar hoy la oportunidad que empiece a hacer su presentación Gloria Cano, porque sabemos que como una abogada muy dedicada tiene una audiencia en uno de los casos con posterioridad a este panel, y va a tener que retirarse, entonces nos va a hacer una presentación sobre el caso de Chumbivilcas y Los Cabitos. Gloria Cano es abogada, es actual directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos en Perú, secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, es abogada litigante en el sistema nacional e internacional, ha representado víctimas de graves violaciones de derechos humanos en casos muy conocidos como La Cantuta, Barrios Altos, Kenneth Ansualdo, Santiago Gómez
y el simbólico y emblemático caso de Gladys Carol Espinosa. Con posterioridad le vamos a dar la palabra a Carlos Rivera Paz. Carlos es abogado litigante ante las instancias del sistema interamericano, también es abogado y representante de víctimas en casos significativos en el Sistema Nacional de Perú, es director del área legal del Instituto de Defensa Legal, también es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrante del equipo jurídico, fue integrante del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú del 2001 al 2003. Y para finalizar el panel, le vamos a dar la palabra a María Isabel Sedano, que es abogada y diplomada en género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es activista, lesbiana, feminista, socialista y defensora de derechos humanos, fue asociada de Demos por 20 años y directora durante los periodos 2004-2009 y 2014-2019. Trabaja en Demos como responsable del proceso institucional y las acciones estratégicas para lograr verdad, justicia y reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas, entre otras tareas. Entonces, sí, más presentaciones. Le voy a dar la palabra entonces a Gloria, que nos va a contar dónde estamos, qué avances han existido, qué obstáculos todavía existen en los casos de Chumbivilcas y Los Cabitos. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenos días con todos. Gracias a la Academia por esta oportunidad de ir señalando, ir informando cómo van algunos de los casos emblemáticos que llevamos aquí en el Perú con respecto a la violencia de género, ¿no? Ocurrida sobre todo, en mi caso, sobre dos casos emblemáticos, el caso de Los Cabitos y el caso Chumbivilcas, con respecto a la violencia ejercida durante la época del conflicto armado interno. En el caso Cabitos, quiero señalar que es un caso que data del año 1983, son sobre las detenciones que ocurrieron en Ayacucho durante ese año, en el año 1983, luego de que el ejército fuera encargado por el gobierno a realizar todas las acciones antisubversivas, encargadas de la política antisubversiva en esa región. En diciembre del 82, al finales de año, el gobierno le encargó precisamente al a las Fuerzas Armadas establecer control sobre la zona de Ayacucho, donde era un escenario principal de las acciones de Sendero Luminoso. A partir de ahí, el ejército se trasladó a la zona de Ayacucho, instaló un comando político-militar, tomó el control de toda la zona y comenzaron a realizar determinadas actividades antisubversivas. Estas actividades antisubversivas tenían que ver, de acuerdo a lo que ellos mismos han señalado, la detención de los posibles blancos, y como no conocían, según la propia versión de ellos, de quiénes eran los miembros del Sendero Luminoso, lo que hacían era hacer detenciones masivas por los barrios donde se habían señalado a través de inteligencia como posibles barrios rojos, y posibles dirigentes también, entre ellos dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, estudiantes secundarios, incluso que señalaban, de acuerdo a la información de inteligencia, que pudieran existir miembros del Sendero Luminoso. Entonces, en ese año, en el año 83, ocurrieron diversas situaciones graves de detenciones masivas, detenciones por barrios, detenciones a la salida de las escuelas o transitando por la calle, ¿no? Entonces, muchas de esas personas, la mayoría de las personas que eran detenidas, eran llevadas a dos establecimientos militares. El establecimiento donde trabajaba, entre comillas, un destacamento de inteligencia, que era denominada la Casa Rosada, por el color de la fachada, donde los agentes de inteligencia realizaban una serie de torturas. Un otro establecimiento era el cuartel Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos, por los soldaditos que normalmente se encontraban siempre ahí, que eran personas que estaban realizando el servicio militar obligatorio. Entonces se le conocía siempre como el cuartel Los Cabitos.
Muchas de las personas que fueron detenidas, fueron llevadas a este cuartel donde sufrieron interminables vejámenes y muchos de ellos terminaron en las fosas comunes que se han sido descubiertas en la campo de tiro de dicho cuartel. En ese campo de tiro se han encontrado algunos cuerpos de mujeres, mujeres embarazadas, incluso de niñas. También han sido encontrados que habían sido ultimados dentro del cuartel Los Cabitos. Hay un proceso judicial que se inició luego que se instalara nuevamente la Comisión de la Verdad y que la Comisión de la Verdad emitiera un informe un informe final sobre la situación de las detenciones en el año 83. Durante ese año, el año 83, ninguna denuncia prosperó. Todos quedaron archivados en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, que que recibió todo el acervo documental de la Fiscalía que estaban en esos años supuestamente investigando casos de derechos humanos. Después de que la Comisión de la Verdad, que se instala ya en el año 2002, perdón, y emite su informe, da cuenta de un patrón eh, de detenciones, desapariciones, pero también un patrón de violencia sexual ejercida durante estas etapas, ¿no? Estas detenciones, durante las torturas, no solamente, o sea, realizaban torturas de diverso tipo. Se ha podido documentar las declaraciones de las personas que señalaban cómo eran torturadas con electricidad, con ahogamientos, con tocamientos. En el caso de las mujeres, era un patrón violencia sexual, desnudos forzados, tocamientos indebidos y muchas veces también violación sexual. Durante la etapa del proceso judicial, en el caso de Los Cabitos, quedó establecido totalmente cómo es que las mujeres eran llevadas a este cuartel, eran desnudadas y la violación sexual sobre todo eran en aquellas menores de edad. En el caso, en el caso judicial de Cabitos 83, se pudo establecer precisamente esta violencia sexual. Sin embargo, por el tipo penal, la Fiscalía acusó y bajo el título de abuso de autoridad. Para el año 83 no había en nuestro ordenamiento penal el delito de tortura. Sí había, por supuesto, el delito de violación sexual, pero la Fiscalía lo que señaló es que bajo el concurso real de delitos se establecería toda la gama de malos tratos y violencia sexual que también habían sufrido las mujeres ahí. Se denunció por desaparición, por ejecución extrajudicial y también por este tipo de delito de abuso de autoridad agravada, detención y retención ilegal de personas, aplicación de vejámenes y tratos humillantes. En el proceso hubieron varias mujeres que señalaron efectivamente el haber sido objeto de desnudos forzados, de tocamientos, y una mujer que era menor de edad en el tiempo que ella permaneció detenida en el cuartel. Ella tenía 12 años y que fue violada por un oficial dentro del cuartel. Sin embargo, a pesar de esta declaración, el tipo penal se mantuvo como abuso de autoridad agravada. En el año 2017, ya el proceso penal culminó con una sentencia. Esta sentencia señaló la responsabilidad penal de dos personas, que era el jefe del cuartel Los Cabitos y el jefe de la Casa Rosada, pero absolvieron en cuanto a los abusos que había sufrido una de las víctimas, la señora Alcira, que era una profesora, que es una profesora, Alcira Mendoza,
ella declaró con mucha claridad cómo fue detenida, cómo fue llevada al cuartel y todo lo que sucedió en el cuartel. Sin embargo, en la sala penal señaló de que no había testigos de su detención y no había testigos tampoco de la tortura a la que ella había sido sometida. A pesar de todas esas evidencias, la sala absuelve en el caso de la señora Alcira y condena por los otros casos de vejámenes ocurridos en el cuartel Los Cabitos. El caso subió a la Corte Suprema ratifica en ese mismo sentido ratifica estas condenas. Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún detenido. Las dos personas que fueron condenadas huyeron del país. Una sabemos que está en México, la otra posiblemente está en Estados Unidos porque tiene ciudadanía estadounidense. Y el Estado no ha hecho ningún movimiento, ninguna situación, digamos, ninguna actividad para poder verificar dónde se encuentran y poder detenerlos. De igual manera, la sentencia señaló un monto de reparación civil para las víctimas. Sin embargo, estas no pueden ser cobradas por una serie de legislación nueva que se ha dado en estos últimos tiempos, donde las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para poder cobrar, tienen que ser mayores de 65 años, tener una enfermedad terminal o tener una enfermedad crónica. Si no, no se les va a poner en una lista para poder hacer cobro de las reparaciones económicas ordenadas por el Poder Judicial. En el caso Cabitos, nosotros lo hemos presentado, el caso, sobre todo en este caso de torturas, lo hemos presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se pretendía incluso en algún momento archivar todos los casos que hubieran sido originados precisamente por la tortura, señalando, incluso en un dictamen se había señalado de que no existía, por la fecha, no existía el tipo penal de tortura y por lo tanto tenían que ser archivados. Esto cambió efectivamente cuando la Fiscalía hace uso de la legislación que se encontraba en ese momento como abuso de autoridad. Sin embargo, este caso presentado ante el Sistema Interamericano, ya nos han informado en esta semana que ha sido objeto de informe de admisibilidad. Entonces está ya ante el Sistema Interamericano para determinar precisamente la responsabilidad del Estado, no solamente por las torturas, sino por la serie de obstáculos que han tenido la familia, las víctimas, en obtener justicia en estos casos, ¿no? En el caso Chumbivilcas, que es un caso del año 1990, se trata de dos mujeres, de una patrulla militar que recorrió diversas zonas de las provincias altas del Cusco y que en su trayecto detuvo, asesinó, torturó, violó mujeres y también lo que hicieron fue ejecutar y desaparecer también a campesinos. En este caso de Chumbivilcas hay dos mujeres que fueron violentadas sexualmente y hay una niña que estuvo transitando con la patrulla militar durante todo el camino. Hay testigos que señalan haber visto a la niña, que más o menos tenía como 8 años, pero que no se ha podido identificar hasta el momento. Sabemos que ella llega a determinadas zonas, de determinados pueblos, llega con la patrulla y de acuerdo a los testimonios, la niña dormía con el jefe de la patrulla. El jefe de la patrulla la llevaba a la niña a su dormitorio o donde él descansaba y se acostaba con ella. Las otras dos mujeres fueron identificadas plenamente. Fue probada la violación sexual durante el juicio oral. Sin embargo, en la sentencia, lo que se señala es que en el caso de la señora Aurelia, como ella tenía un esposo que también había sido desaparecido por la patrulla, para la sala penal, tal vez su testimonio, su denuncia por violación sexual, se refería más, tenía como fondo la venganza contra la patrulla militar por haber desaparecido a su esposo. En el caso de la señora Isabel
fue detenida junto con otras mujeres, y esas mujeres también dieron cuenta de la violación sexual que la señora Isabel había sufrido, pero también que las que ellas habían sufrido también durante el tránsito de la patrulla militar. La sala penal señaló que efectivamente estaba aprobada la violación de la señora Isabel, pero que no había manera cómo saber quién era el violador o quiénes la habían violado, porque fueron varias personas, porque la violación sexual era un delito de mano propia. Esta situación subió a la Corte Suprema, y la Corte Suprema señaló con claridad de que, siendo una patrulla militar la que había realizado todos estos actos, debían responder penalmente todos por igual por este tipo de delitos. La Corte Suprema también señaló que todos los hechos, incluido la violación sexual, estaban enmarcados dentro de un contexto que calificaba los hechos como delitos de lesa humanidad. Ratificaron las condenas por cuanto a desaparición, ejecución, y declararon la nulidad en las absoluciones con respecto a la violación sexual. Este caso ha sido ya reiniciado justo antes de ingresar a esta sala de conferencias. Estaba en una de las audiencias del caso, justamente del caso Chumbivilcas, donde la señora Isabel tenía que declarar. En la sala penal, lamentablemente, ahorita ha puesto en discusión si la violación sexual es delito de lesa humanidad o no. A pesar de que la Corte Suprema ya lo había señalado y ha aceptado tener un debate con diversas personas que han sido presentadas por la defensa de los acusados, para debatir en sala y determinar si la violación sexual es un delito de lesa humanidad o no. Entonces, creemos que ahí hay una situación que debería ratificarse, porque ya ha sido determinada por la Corte Suprema de la República, que eso está enmarcado dentro del delito de lesa humanidad. Lo que sí es cierto es que hemos visto un comportamiento diferente en la sala. El día de hoy algunos abogados pretendían preguntarle a la señora Isabel cómo eran las relaciones sexuales con su esposo, que no tiene nada. Entonces, menos mal que la sala no solamente cortó esa parte, sino que en determinado momento hubo un llamado de atención de parte de la magistrada con respecto a ese tipo de preguntas que no tenían nada que ver con el caso, y que por el contrario trataban de desvirtuar un comportamiento de lo que de lo que los soldados tenían que haber tenido con las señoras que estaban retenidas durante el patrullaje, ¿no? Entonces, tenemos esos dos casos: un caso que ya está ante el sistema interamericano, que es el caso de las violaciones sexuales ante el sistema interamericano, y que el Estado peruano, a través del organismo judicial, lamentablemente no ha dado una respuesta oportuna, y todavía no se siente, las víctimas no sienten que haya llegado justicia. No hay ningún detenido, y las reparaciones ordenadas se niegan ese tipo de reparaciones, ¿no? No pueden llevarse a cabo, no tienen ninguna situación, sobre todo ahora que hemos estado en pandemia, no han podido acudir a ningún médico, porque los servicios de salud normalmente están colapsados, peor con la pandemia, y no han tenido posibilidades de acudir para tener una terapia, precisamente por todo el trauma, por todas las secuelas de la violación sexual que ellos han sufrido, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos situaciones que tenemos en ambos casos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Quería preguntarte, antes de dejarte ir, si nos decías rápidamente un poco, a partir de tu experiencia, ¿cuáles identificarías que han sido los obstáculos? Yo creo que uno los puede leer de tu presentación, pero quizás si nos... y en segundo lugar, ¿por qué estos casos son tan emblemáticos? ¿Por qué son tan importantes que... Todos los casos son importantes que se resuelvan, pero creo que estos son casos muy importantes, que son el reflejo de algo que pasó sistemáticamente durante el conflicto armado. Que así te voy a pedir que nos redondees esas Sí, dos. efectivamente, en el caso Cabitos, por ejemplo, es un patrón que se vino repitiendo, que se dieron en los años 83, en los primeros meses, en los primeros años
de intervención de los miembros del ejército en el control del terrorismo, y que conformó un patrón de actuación en los siguientes años. Entonces, para nosotros era importante que, a pesar de que no estuviera el tipo penal de tortura ingresado en nuestro ordenamiento penal en el año 83, sí se estableciera las rutas por las cuales se pudiera conocer y se pudiera castigar este tipo de conductas ejercidas por los miembros del ejército. Y de igual manera, en el caso Chumbivilcas, es un caso emblemático porque fueron realizados en un año donde comenzaba a cambiar también la estrategia antisubversiva. En el año 83 había una estrategia, pero en los años 90 también hubo un nivel de estrategia diferente. No eran tan generalizados, eran más blancos seleccionados o zonas seleccionadas, ¿no? Y en este caso fueron las provincias altas del Cusco, que fueron seleccionadas para un patrullaje, ¿no?, militar, que no solamente tuvo que ver con detenciones y desapariciones, sino con un castigo también a las mujeres que ellos supuestamente pensaban que habían dado de comer a los terroristas o a los senderistas que pasaban por la zona, ¿no? Para nosotros es importante en el caso de Chumbivilcas porque es uno de los pocos que ha sido judicializado con un tipo penal propio, con el tipo penal de violación sexual. Los otros casos, en otros casos que he llevado, son con el tipo penal de tortura o son con el tipo penal de abuso de autoridad. En este caso ha sido con un tipo penal autónomo, que es el tipo penal de violación sexual. Muchísimas gracias, Gloria. Sabemos que te vas a tener que ir pronto, pero te agradecemos mucho que hayas estado. Seguramente después veremos una forma de compartir información sobre los casos para quienes tengan interés. Sabes, estos casos llevan mucho tiempo y normalmente tienen muchas vueltas. A veces es difícil estar actualizado sobre qué pasa o cómo se puede difundir más información, que así vamos a ver si vemos pero si hay alguna otra información que nos querés poner en el chat antes de irte, con muchísimo gusto lo vamos a compartir. Y muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que la pelea de las víctimas en estos casos ha durado mucho, que tú has sido una de las personas que más ha permanecido en la lucha por estos casos. Le voy a dar la palabra ahora a Carlos Rivera. Carlos ya lo presenté y nos va a hacer una descripción de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la actualidad con el caso de Manta y Vilca, que también sigue siendo, sí, es otro de los casos emblemáticos de violencia sexual en el conflicto en Perú. Carlos, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Claudia. Un gusto, como siempre, de poder compartir este panel bueno, primero contigo, Claudia, con las amigas del RELEG, de la RELEG de la América, y un doble placer de poder compartir esta tribuna virtual con Gloria y con Marisabel. A ver, el caso Manta y Vilca, ¿no? El caso Manta y Vilca es un caso de violación sexual grupal de mujeres de una comunidad, justamente las comunidades de Manta y Vilca, que son dos localidades del departamento de Huancavelica, que está en la Sierra Central del Perú, en la parte norte del departamento. En realidad son lugares bastante alejados inclusive de la capital de ese departamento. El informe final de la Comisión de la Verdad, el año 2003, cuando se publica, revela la práctica sistemática y generalizada de la violación sexual como método de represión en el conflicto armado entre los años 80 y 90. Y justamente determina que ese hecho, la práctica de la violación sexual, se ha podido dar en muchas bases militares, cuarteles, sedes policiales. Creo que el caso de los Cabitos que menciona Gloria es un hecho bastante ejemplificativo de esto. Pero logra identificar, como consecuencia de los testimonios que están dando las víctimas o los familiares de las víctimas, de personas ejecutadas, de personas desaparecidas, logra construir la Comisión de la Verdad una suerte de megacaso que comprende una época larga de años, entre el año 85 y hacia el año 95. Y determina que, a pesar de
que hay un tiempo considerable, un lapso considerable de tiempo, hay una práctica constante por parte de los elementos militares de esas bases militares que en algún momento, hacia el año 84, se instalaron como parte de la estrategia de control territorial del ejército en esa zona. Y determina que hay por lo menos 3 decenas de mujeres identificadas y que además se han animado a dar su testimonio, cuando en realidad ellas inicialmente se acercaron no para denunciar la violación sexual, como suele ocurrir, sino denunciar el crimen perpetrado contra otro familiar, y en el relato van descubriendo los investigadores de la CBR que las testimoniantes además son víctimas de otro tipo de crímenes. Ese es el caso de Mantivilca. Es un caso que se presenta, la CBR presentó 47 casos luego del informe final al sistema de justicia. 2 casos de violación sexual, el caso de Mantivilca y el caso de la joven universitaria MMB. Eso ocurre en el 2003, y el caso Mantivilca se inicia las investigaciones el año 2004 en la Fiscalía de Huancavelica. Lo mismo que el otro caso de MMB. Desde el año 2004 hasta la fecha, y cuando digo hasta la fecha es porque un minuto antes de conectarme a este enlace he estado en una audiencia del caso de Mantivilca, del segundo juicio de Mantivilca, para poder tener una idea mucho más clara del impacto en el tiempo, y podemos imaginarnos del nivel de agotamiento de las víctimas de transitar, ¿no es cierto?, casi 2 décadas completas en los afanes con el sistema de justicia. Ese es el caso. ¿Cuál es el contexto en el que se está dando, ¿no? Creo que es importante poder mencionarlo. Yo menciono 2 o 3 hechos, datos muy puntuales para poder entender de qué manera este tipo de casos está teniendo un impacto en el sistema de justicia en cuanto a los temas de derechos humanos, ¿no? Hasta este año, el sistema de derechos humanos, el que se creó justamente por recomendación de la Comisión de la Verdad, tal vez una de las pocas recomendaciones institucionales en nivel de justicia que se cumplió, ha emitido exactamente 90 sentencias, hasta la última que emitió hace un par de meses. 90 sentencias. De esas 90 sentencias, solamente una se refiere a la emisión de una sentencia condenatoria en un caso de un crimen sexual. El caso de MMB, que se sentenció el año 2016 y que se confirmó a nivel de la Corte Suprema el año 2018. Es el único caso. De 90 sentencias, una se refiere a delitos sexuales. Es cierto, hay otros casos como el de Chumbivilcas, al que se refirió Gloria, en el que se ha tratado el crimen de violación sexual, pero no ha habido una sentencia de carácter condenatorio y más bien una sentencia de carácter absolutorio. Por lo tanto, visto desde esa perspectiva, el panorama es un panorama un tanto desolador, ¿no es cierto? No es que hayan habido pocas violaciones sexuales. La CBR identificó con nombres y apellido, me parece, a 538 víctimas de violación sexual. El registro único de víctimas, el que se crea también por recomendación de la CBR, da cuenta de por lo menos 5.000 personas. Es decir, ha crecido en un 1000% desde el momento de la CBR. De nuevo, esas estadísticas frente a la acción de la justicia son igualmente desoladoras, un solo caso. Ya por lo tanto. Y el otro dato que creo que también es importante analizar es cómo se comporta el sistema de justicia penal en general, ¿no es cierto? En el Perú, aquí están las estadísticas que tengo del Instituto Penitenciario, la última de julio, hay 4.058 personas entre procesadas y sentenciadas por crímenes sexuales. En algunos departamentos de Perú, las violaciones sexuales son el segundo delito después de los delitos patrimoniales. Y hay una voluntad del sistema de justicia de reprimir a como dé lugar a quien sea que haya sido sentenciado o procesado por estos delitos. Por lo tanto, ahí creo que hay una primera conclusión. El sistema de justicia se muestra completamente indiferente frente a crímenes sexuales del conflicto armado. Creo que ese es un dato importante. El otro dato es obviamente la muy poca cantidad de casos que se han sometido al sistema de justicia. Me parece es el de Mantivilca, el de MMB, ¿no es cierto? El de Cabitos, ¿no? Yusita, y luego tenemos en muchos casos el testimonio de víctimas de tortura, de familiares que dicen, oye, yo he sido violada sexualmente, y el sistema de justicia se mantiene simplemente impasible, no pasa nada en realidad. Ya, ese es creo que otro gran problema que impacta en la cantidad de casos que se están juzgando. Ya, eso es un poco el contexto.
el caso Mantivilca, ¿no es cierto? Y este largo tránsito por el sistema de justicia. Las investigaciones a nivel de la Fiscalía comenzaron en el 2004, terminaron el 2009, en abril del 2009 se formula denuncia, ¿no? Después de un aprendizaje, yo diría, conjunto, porque creo que un primer problema serio al que se enfrenta la Fiscalía es que simple y llanamente no sabe cómo investigar crímenes sexuales del pasado. O sea, tiene mucha expertise, mucha experiencia en investigar violaciones ocurridas ayer, la semana pasada o el mes pasado, ¿no es cierto? Y la prueba fundamental del examen médico legal y ya tienes el caso armado. Estos casos no son iguales, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelves una violación sexual ocurrida hace 10, 15 o 20 años? O 25 años, digamos, el examen médico legal no te sirve absolutamente para nada. Creo que ahí el Ministerio Público aprendió mucho en realidad. Pero para ser sinceros, hay que comenzar, como se dice, por la autocrítica, nosotros también, ¿no es cierto? Desde las ONGs de derechos humanos no habíamos tenido el manejo de este tipo de casos. El primer caso que como IDL, y creo que también como otras instituciones tenemos, es post-comisión de la verdad. Cuando la CBR nos revela que ha habido una práctica más o menos conocida, digamos, que era el Vox Populi, ¿no es cierto? Pero en ningún momento, como ONGs de derechos humanos, nos animamos a meternos a investigar y a litigar un crimen de derechos humanos o un crimen de violación sexual. Y por lo tanto, por lo menos en el tema de IDL, el caso Mantivilca y el caso de MMB, que luego lo ganamos, también fue un aprendizaje en realidad difícil, ¿no es cierto? Pero muy productivo porque nos sirvió de mucho para, digamos, aprender a litigar un caso de esta naturaleza. El 2009 se inicia el proceso judicial, hay una decisión muy importante del juez penal de ese momento. Hay una discusión con el Ministerio Público porque encontramos un fiscal en realidad muy, ¿cómo llamarlo? Tal vez avesado, ¿no es cierto? ¿En el sentido de qué? En el sentido de denunciar un crimen con todos los problemas jurídico-penales que tiene la violación sexual en nuestros países, digamos, simplemente para dar un dato, las violaciones sexuales de los años 80 se tenían que juzgar y se están juzgando con normas penales del Código Penal de 1924, 24, hace 100 años, ¿no es cierto? En el que los crímenes sexuales se sancionaban con penas de ese tamaño, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la alternativa del Ministerio Público? Fue una alternativa en realidad bastante aventurada, porque el Ministerio Público decide denunciar el caso sobre la base de las normas internacionales, la Convención Interamericana contra la Violencia contra la Mujer. Eso no admite el juez, porque le dice, oye, ¿puedo yo compartir tu punto de vista de que estamos ante un crimen de una grave violación a los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad, pero no encuentro una disposición que me haga pensar que estoy respetando el principio de legalidad? Y por eso es que el juez reconduce hacia la figura de violación sexual, a pesar de que tenía que superar el hecho de que las violaciones sexuales del Código Penal del 24 tenían penas, me parece que entre 5 y 6 años, digamos, obviamente que habían sido superadas largamente. ¿Cuál es la respuesta del Poder Judicial y del juez? Calificar los hechos, como ya venían calificados ciertamente, como crimen de lesa humanidad. Ese elemento de la calificación del crimen como lesa humanidad se va a convertir hasta la fecha en un elemento fundamental de la persecución de los delitos sexuales cometidos durante el conflicto armado. Y Mantivilca me parece que es un ejemplo de verdad muy importante. De esa manera se resuelve. Obviamente, la investigación judicial se hizo básicamente repitiendo lo que la Fiscalía había hecho, el cambio de la norma procesal penal hacia los sistemas más modernos y acusatorios, recién se ha venido produciendo en los últimos años, pero por lo tanto tenemos ahí por lo menos unos 5 o 6 años en los que básicamente se está repitiendo lo que había hecho el Ministerio Público en la Fiscalía de Derechos Humanos. Y así es que llegamos hacia el año más o menos 2015, si mal no recuerdo, que se formula una acusación, ya en términos de la narrativa de una historia mucho más completa, mucho más armada, ¿no es cierto? Y con un acervo probatorio de verdad muy importante, ¿no es cierto? Muy importante, en términos de no solamente sostener la acusación y la declaración de la víctima, sino sostenerla en pericias psicológicas, pericias del contexto, digamos, a eso me refería yo cuando digo, aprendimos mucho en esa etapa inicial del caso Mantivilca, y eso creo nos permitió
darnos cuenta de que el litigio de crímenes sexuales del conflicto armado es muchísimo más exigente al caso más complejo de violación a los derechos humanos. Y creo que logramos satisfacer ese estándar probatorio. Y creo que tuvimos una alianza importantísima con el Ministerio Público para caminar en la misma dirección. Se inició el juicio y se quebró el juicio el año 2018. ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Porque si bien es cierto, teníamos un crimen, un caso en el que se había calificado como una grave violación a los derechos humanos, como un crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto? Sí había otro asunto que no necesariamente habíamos advertido en las etapas iniciales del proceso, es decir, la particular importancia de respeto de las reglas de imparcialidad del tribunal y del derecho a probar, que fue otro reto en el primer juicio de Manti Vilca. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos frente a un tribunal presidido además curiosamente por una mujer, luego descubierta que tenía vínculos con la corrupción en el Perú, otro dato importante, pero de manera consecutiva y permanente ese tribunal va rompiendo las reglas de la imparcialidad, tan importante en este y en cualquier otro juicio. Pero además también va rompiendo la regla de la libertad probatoria. ¿En qué sentido? No en el sentido de no permitir que ingresemos un testigo o un perito, sino en el sentido de no permitir que, por ejemplo, se interrogue sobre el contexto del caso, tan relevante en crímenes de violaciones a los derechos humanos. Es decir, ¿eso a qué nos estaba llevando? Nos estaba llevando a considerar que las violaciones sexuales ocurridas del año 84, 85 y los años posteriores eran crímenes individuales y que no tenían nada que ver con el conflicto armado, que no tenían nada que ver con las zonas bajo control militar, como eran las comunidades de Manti Vilca en el departamento de Huancavelica. Y nos dimos cuenta que eso estaba perjudicando seriamente no solamente nuestra libertad de probar, sino la naturaleza misma del caso. Nos estábamos yendo, ¿no es cierto?, casi como un avión se va a estrellarse a un despeñadero, a una sentencia absolutoria, sin ninguna duda. Y eso tanto el IDL como Demos lo tuvimos claro y presentamos una recusación por la ruptura de la imparcialidad y por la ruptura de las reglas de libertad probatoria, que además significaba una alteración y una perturbación del derecho a la verdad. Perdimos la recusación en ese tribunal porque obviamente estábamos cuestionando esa esencia absolutamente tradicional y yo diría trasnochada de cómo el tribunal estaba juzgando un caso tan emblemático de violación a los derechos humanos como si se tratara de un crimen de violación común, normal, de los que suelen ocurrir en nuestras sociedades lamentablemente. Perdimos la recusación, pero la ganamos en la Corte Suprema, ¿no es cierto? La ganamos en la Corte Suprema. Y salió una sentencia el 20 de junio del año 2018 que se trajo abajo el caso, digamos como correspondía. Y la Corte Suprema hace una sentencia, yo diría una resolución corta, pero fundamental, ¿no es cierto? La Corte Suprema analiza 3 temas fundamentales para decir que ese juicio no puede continuar en esas condiciones. Uno es el tema de la imparcialidad. Y dice, oye, la imparcialidad es una regla del Estado de Derecho, ¿no es cierto? No es un beneficio que el juez te da porque quieres o porque no quieres. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Corte Suprema dice, oye, acá hay una alteración y hay una perturbación del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad peruana en un crimen tan emblemático como el caso Manti Vilca. Y en tercer lugar, desarrolla el elemento del derecho a probar y dice, la prohibición a limitar los interrogatorios sobre el tema del contexto en el que está ocurriendo, siendo un crimen de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos, dice la Suprema, oye, eso es una grave violación sobre el derecho a probar. Por lo tanto, concluye que declara fundada la recusación que nosotros habíamos presentado casi creo que un año antes, y determina además que se tiene que hacer un nuevo juicio por otro tribunal. Y ahí comienza la historia. Yo creo que la Suprema lo que nos plantea es una suerte de que sí es importante el litigio de algunas garantías fundamentales del debido proceso, ¿no es cierto?, más allá de la naturaleza del caso, porque hay la necesidad de que algún órgano, el que está juzgando o el superior, haga y emita una decisión de corrección de lo que se está haciendo. Y creo que la Corte Suprema entiende perfectamente ese rol que le corresponde y por eso no solamente corrige lo que se está haciendo, sino que establece un reacomodo general de las condiciones en las que el juicio se está desarrollando. El juicio comienza el año siguiente, el año 2019,
Es el juicio que hasta la fecha se está realizando, ya llevamos 2 años de juicio, y yo, ya para cumplir más o menos mi tiempo, yo plantearía sobre qué base se está realizando el juicio, ¿no es cierto? Y cuáles son un poco los retos que tenemos y qué problemas hemos estado enfrentando, ¿no? A ver, una primera cuestión, yo digo lo siguiente, la condición de crimen de lesa humanidad. De nuevo, la relevancia de que esta calificación complementaria a la tipificación de delito de violación sexual con el que se está manejando el caso resulta fundamental. Es cierto que yo creo que a estas alturas del caso es capaz una de las cosas menos discutidas por los abogados de la defensa, pero sigue siendo un elemento fundamental en la estructura del caso y en las consecuencias que tiene sobre el juzgamiento. No cabe ninguna duda que si el crimen no hubiese sido calificado como el crimen de lesa humanidad, hace mucho rato se hubiese declarado la prescripción del caso. Y por lo tanto no estaríamos seguramente discutiendo sobre este asunto. ¿Cuáles son esas nuevas reglas del caso? Esas nuevas reglas van a ser la necesidad de reconocer el derecho a la verdad como criterio, ya no como criterio declarativo, sino como criterio de interpretación y de manejo del caso. Es decir, cada cosa que dice la Suprema va a tener una consecuencia sobre lo que hizo luego el tribunal. La Suprema reconoce que estamos ante un caso que constituye una grave violación a los derechos humanos. Vuelve a decir la Corte Suprema que es un crimen de lesa humanidad. Destaca que un caso de esa naturaleza se tiene que manejar sobre un principio de libertad probatoria, específicamente en los temas del contexto tan caro para los crímenes de derechos humanos y la necesidad de protección psicológica de las víctimas, ¿no? Y el principio de publicidad también. Esos 5 o 6 elementos que he mencionado son asumidos en el nuevo juicio, ¿no? Y de hecho, en el tema del principio de publicidad, por ejemplo, que es uno de los temas sobre los que más discusión ha habido, no tanto como decía sobre la condición de crimen de lesa humanidad, no sé si los abogados de la defensa no se dan cuenta del impacto y del daño que eso genera a sus defensas y a su estrategia de litigio del caso, pero ellos estuvieron más interesados en litigar y en discutir el tema de la publicidad. En el Perú existe una regla procesal que establece que los crímenes de violaciones sexuales se manejan bajo un criterio de reserva del juicio. Bueno, eso se rompió, ¿no es cierto? Y se rompió por pedido y por argumento de las defensas. Y el caso ahora inclusive es transmitido por Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial, ¿no? Con la excepción de que habrán sesiones de la audiencia reservadas cuando lo solicite la víctima. Ya, y ha habido casos en los que efectivamente alguna víctima ha dicho, oye, no quiero prensa, no quiero difusión, y se restringe solamente para las partes procesales. Ese es el elemento. Tercero, el elemento de la libertad probatoria. Si bien es cierto, es un juicio que está funcionando básicamente sobre las reglas y sobre el aporte probatorio que tuvimos, digamos, la Fiscalía, la parte civil, las defensas, en el juicio pasado, pero el tema de la libertad probatoria, como sabemos, el derecho a probar no es solamente el derecho a que yo presente la prueba, sino cómo actúo esa prueba, ¿no es cierto? Cómo mi prueba tiene un impacto en el convencimiento que el juez debe tener sobre qué tipo de crimen tenemos. Eso el tribunal lo está permitiendo. Y me parece que es un dato de verdad muy importante. El interrogatorio, que ese era el ámbito sobre el cual hubo mayores problemas en el juicio anterior, ahora se desarrolla, creo que con límites de corrección y de pertinencia que no existieron en el juicio anterior, ¿no es cierto? De hecho, el tribunal inclusive está permitiendo amicus como el de la América, ¿no es cierto?, de la Oficina de Crímenes de Guerra que presentó y que ha sido lo suficientemente ilustrativo y que te informamos, seguramente las amigas de Demo te han dicho, creo que estuvimos 3 audiencias discutiendo, 3 sesiones de audiencia discutiendo la admisión del amicus de la América, pero finalmente el tribunal accedió. Ya, eso te da cuenta de que, nos da cuenta de que estamos en otro caso, ¿no es cierto?, en otro caso. ¿Qué problemas tenemos? Yo diría que el principal problema que hemos enfrentado es la pandemia, sin duda alguna, ¿no? Durante 3 o 4 meses se suspendieron las sesiones. Varias de las víctimas siguen viviendo en Manta, que es una comunidad, y en anexos de Manta, que son pequeñas comunidades. Obviamente, como se imagina, el acceso a Internet en un país como el Perú es serio, y hemos tenido que desarrollar toda una estrategia para traer a las señoras a una localidad del centro del Perú, que es Huancayo, donde obviamente hay mejor conectividad, ¿no? Pero el tema de la pandemia creo es un problema
serio que ha mostrado las graves limitaciones del sistema de justicia y los perjuicios serios que víctimas de derechos humanos pueden tener, porque en realidad están dentro de los sectores sociales más, digamos, desfavorecidos por la situación económica. Ese me parece que es un tema importante. Eso ha generado mayor demora. Estamos hace 2 años en juicio, ¿no es cierto? En el primer juicio, durante los 2 años que duró, habíamos avanzado, yo diría, significativamente mucho más de lo que hemos hecho hasta la fecha. Ha habido una recomposición del tribunal también, como consecuencia de un cambio del presidente del tribunal. En fin, eso vamos a ver en qué medida impacta sobre las decisiones que tome este tribunal, ¿no? Por lo tanto, concluyo yo, hemos venido teniendo algunos problemas importantes. El de la pandemia me parece que, lo vuelvo a decir, es el más significativo. Creo que otro problema importante es obviamente el agotamiento de las víctimas, ¿no es cierto? El debate que tuvimos con ellas de por qué debíamos apostar por, como se dice, traernos abajo el juicio, fue un debate en realidad duro con ellas, porque les había costado más de una década, casi década y media, llegar al momento en el que habíamos llegado. Pero ellas mismas se convencieron de que efectivamente era mejor tener una segunda oportunidad que caminar a una absolución. Pero claro, eso significa que un juicio que casi tiene 2 décadas en trámite, obviamente significa un agotamiento para las víctimas, ¿no es cierto? Un agotamiento, digamos, para cualquiera, mucho más para víctimas de violación sexual, mujeres que no necesariamente han tenido la atención psicológica que merecerían tener, que es curiosamente un asunto que sí ha atendido el tribunal, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos garantiza que haya una psicóloga al costado de la mujer agraviada que está declarando. No necesariamente eso significa que hay un seguimiento, ¿no? Porque en el caso de las señoras van a la ciudad de Huancayo y luego regresan a su comunidad, y su comunidad no es que queda a 15 minutos, queda a 3, 4 horas, y por lo tanto el seguimiento del tratamiento o la atención psicológica es el que se puede hacer simplemente en el minuto posterior a la culminación de la audiencia y nada más. ¿De qué manera hemos intentado resolverlo con el Centro de Atención Psicosocial, el CAPS? Una atención más permanente, con otro tipo de profesionales que no son los peritos del Ministerio de la Mujer de Perú, ¿no? Tratando de resolver y tratando de tener una estrategia, ahora sí, de acompañamiento más cercano. Es mucho más complejo, obviamente. Por el tema de la pandemia no podemos reunirnos, no podemos juntarlas a todas, ¿no es cierto? Ya esos problemas que parecen minúsculos, en realidad sí son problemas que vuelven mucho más complejo un caso, mucho más complejo, ¿no? Pero de alguna manera siento yo que, uno, hay mejores condiciones en el juzgamiento. El hecho de que la Corte Suprema haya impuesto esas condiciones, me parece que hasta el momento ha determinado que la actuación del tribunal, más allá de problemas muy concretos, yo diría que sea una actuación bastante correcta, que podría hacernos prever, tener un resultado positivo al final del proceso judicial. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que enfrentar en ese momento? Yo diría que por lo menos 1 año más de juicio, me parece, ¿no? Que creo que sí es el tiempo en promedio en el que un juicio por violaciones a los derechos humanos se está demorando en el caso de Perú. Cierro ahí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que solo quisiera resaltar una cosa que me pareció súper importante y que creo que en el caso peruano es muy claro. Hay 90 sentencias y una sola sentencia sobre violencia sexual. Creo que eso demuestra muchas de las cosas que hemos estado discutiendo aquí. Creo que has identificado perfectamente cuáles son los obstáculos y lo emblemático de este caso, por lo que creo que todos tenemos que seguir con mucho interés hacia dónde va y esperar que efectivamente exista una condena. Después, si tenemos tiempo, podemos discutir un poco también los temas de autoría, que yo creo que son otro de los temas que quizás ustedes a lo largo del caso y del trámite del caso han tenido que ir discutiendo con este caso en particular. Le voy a dar entonces la palabra ahora, muchísimas gracias, Carlos, le voy a dar la palabra a María Isabel. Hola, Claudia. Perdón, me quedé sin, de trámites de casos y de laberintos de los casos. Creo que el caso de las esterilizaciones forzadas es el mejor reflejo de todo lo que ha costado mantener este caso judicializado
todavía en estos días están enfrentando obstáculos y dificultades en este caso, que así le vamos a dar la posibilidad a María Isabel que nos cuente del caso y también de dónde está en este momento el trámite judicial. Te doy la palabra, María Isabel. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, Claudia, muchas gracias a las organizadoras por la invitación a Demos. Estoy aquí en representación del equipo de litigio estratégico, que es un equipo interdisciplinario que todavía hemos logrado sostener gracias al apoyo de la cooperación internacional. También estoy aquí como parte de una plataforma de lucha que es Somos 2074 y muchas más, que es importante porque sin Somos 2074 y muchas más, quién sabe, este caso ya hubiera sido archivado, ¿no? Por la justicia penal en el Perú. Para hablar del caso, tenemos que remontarnos a los 90, ¿no? Mucha gente que está aquí escuchándonos ni siquiera puede imaginar lo que sucedió, estoy segura de ello, ¿no? Parece una historia que es impensable, pero debemos ubicarnos en el contexto de los 80 y 90, ¿no? Con organizaciones internacionales que avalaban políticas de población, que recomendaban políticas de población, no necesariamente estaban basadas en derechos humanos, ¿no? En garantizar que las personas titulares de derechos de esa política de población tenían derecho a decidir, por ejemplo, el acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, a la planificación familiar, al consentimiento previo, libre, informado, por escrito, ¿no? En la lengua de origen, importante en territorios de pueblos indígenas, ¿no? Estas políticas de población se convirtieron finalmente en políticas de control demográfico, en políticas de control de la natalidad. Pero, ojo, con dos características. No eran dirigidas a toda la población. Estaban dirigidas contra un perfil de persona, ¿no? Ubicada en determinado territorio, ¿no? Y también eran políticas que otra de sus características eran que estaban muy bien pensadas, planificadas, ¿no? Que dependían de las más altas autoridades para que se pudieran implementar. De hecho, esto sucedió en el Perú. El Perú no es el único país donde hubo política de esterilización forzada en la historia universal, ¿no? Hay muchos casos. Hoy mismo, por ejemplo, Canadá está viendo, las mujeres indígenas de Canadá están luchando por que se reconozca que hubo crímenes de esterilización forzada y que tienen derecho a justicia y reparación, ¿no? El Perú es el caso más emblemático porque es el caso con el mayor número de víctimas identificadas, ¿no? En el Perú, cuando llega a la presidencia Alberto Fujimori, ¿no? En el año 90, en el Perú, él no llega con un aparato político partidario, sólido, él no llega con un programa propio, él tiene que, además, que insertar al Perú en la economía internacional, y para eso acoge todas las políticas que le recomendaron diversas entidades, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc., ¿no? Al acoger estas políticas, él se convierte, como hay un dicho, ¿no? Más papista que el Papa, ¿no? Entonces, es felicitado en algún momento por haber cumplido estrictamente con políticas de población, de control demográfico, de control de la tasa de la natalidad y la fecundidad, estaban dirigidas a mujeres, básicamente, en su gran mayoría, hablantes en el caso peruano, campesinas, jóvenes, y en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Analfabetas en su mayoría, ¿no? Esta política
de población, en principio, es ejecutada desde la presidencia del Perú, con varias medidas que se van tomando paulatinamente, ¿no? Poca gente recuerda, yo estoy segura que acá, si le pregunto a Carlos, ¿no?, que está acá todavía, si recuerda que el año 90 se declaró el año de la austeridad y la planificación familiar, o que si recuerda que un año después se declaró la década de la planificación familiar. O sea, se tomaron medidas que en principio parecían muy inocentes, ¿no? Medidas que iban a garantizar, como decía el discurso político, ¿no?, de Fujimori y de los exministros de salud, iba a sacar a las mujeres de la pobreza, ¿no? Les iba a dar autonomía sobre sus cuerpos. Este es el discurso que Fujimori lleva a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en 1995. El único presidente que se presente, que es aplaudido por todo el auditorio, ¿no?, con este discurso, ¿no? Además, el año 93, parte de esta política y de este plan es empezar a encuestar a las mujeres para conocer la demanda de planificación familiar, ¿no? Precisamente, ¿no? Y eso hace que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, venga desde el año 93 hasta la fecha, preguntando todos los años a las mujeres por su demanda y su situación sobre derechos reproductivos, ¿no? En este caso, lo que no se imaginaban quienes estaban haciendo esta política, es una de nuestras pruebas dentro de lo que es el proceso penal que está en curso, el más antiguo, que data del año 2002, ¿no? Es que analizando estas estadísticas, ¿no?, uno puede afirmar que por lo menos 220.000 encuestadas declararon al INEI entre el 93 y el 2000 no fueron informadas completamente. 220.000, ¿no?, mujeres encuestadas. Y de ese universo, 25.000 que nunca supieron que se trataban de métodos irreversibles, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, porque claro, el propio MINSA, ¿no?, el propio Ministerio de Salud, no reconoce que entre el 93 y el 2000 se hicieron más de 300.000 ligaduras de trompa y más de 20.000 vasectomías, ¿no? La gente no discute cuántas personas fueron sometidas a lo que se llamó en ese momento la anticoncepción quirúrgica voluntaria, ¿no? Que es un derecho, además, ¿no? Es un derecho, pero que fue un derecho vulnerado, porque no se garantizó la voluntad de las personas, en su mayoría de estas mujeres con determinado perfil. Entonces, este ataque a la población civil, este ataque sistemático, planificado y generalizado, masivo, ¿no?, contra este tipo de población civil, es lo que nosotras afirmamos que constituyó un crimen de lesa humanidad por sus características, ¿no? Otras de las medidas que se tomaron en esas épocas y que también son prueba es que, y también ahí recordaremos, Carlos, que la ley de población no permitía en el Perú usar la anticoncepción quirúrgica voluntaria como método anticonceptivo, ¿no? Entonces tú tienes que entre el 93 y hasta que se modificó esa ley de población en el año 95 para que se pueda incorporar a la oferta de planificación familiar, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, tienes que sí, tanto en la ENDES como en el Ministerio de Salud se reportan ligaduras de trompa o vasectomías, pero sobre todo ligaduras de trompa. Pero los picos a los que llegaban en esos años, máximo entre el 93 y el 96 eran 25.000 ligaduras de trompa por año, ¿no? Ya 30.000, ¿no? Entonces, para ellos no era suficiente. Eso, en el discurso de la defensa de los abogados, van a señalar, de los denunciados, ¿no? Fujimori, los exministros de salud, van a decir que no, pues que ellos querían bajar la tasa de mortalidad materna, que esto sucedía más en las zonas rurales, que se necesitaba de aplicar este tipo de métodos, que no fue el más usado, pero todo eso felizmente se puede desvirtuar, ¿no?
qué es lo que sucede? Que al modificar la ley de población, de incorporar la anticoncepción quirúrgica voluntaria, entre comillas, ¿no? No toman precauciones para garantizar el derecho a consentimiento previo, libre, informado y por escrito. No hay. O sea, no hay ninguna modificación normativa que garantice estos derechos, más allá de principios generales de la ley de salud. Ellos mismos luego, cuando ya empiezan a ver las denuncias, las quejas ante la Defensoría del Pueblo, que ha documentado, para quienes quieran estudiar el caso, están 3 informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo de Perú, documenta más de 400 quejas de personas que lograron llegar a la Defensoría del Pueblo en esas épocas y que lograron decir, a mí me acosaron en mi domicilio, a mí inclusive me secuestraron, o secuestraron a mi familia, ¿no? A mí me engañaron, me amenazaron, ¿no? A mí no me hablaron en mi idioma, ¿no? Yo no entendía lo que me estaba pasando, no sabía, me falsificaron la firma y todo, ¿no? Porque estas mujeres, estos hombres, pues no tenían el derecho a un plazo razonable entre la consejería y la operación, ¿no? O sea, no había ninguna de estas. A propósito, esta ley de población que se modifica de manera expresa. Estaba de presidenta del Congreso de la República, Marta Chávez, en el año 95, y Fujimori manda un proyecto de ley desde el Ejecutivo para cambiar esto. Había hecho su trabajo, ¿no? Y había logrado entre el 90 y el 95 convencer internacional y nacionalmente que lo que él quería era tener salud reproductiva y planificación familiar y todo lo que decía, ¿no? Pero en realidad lo que querían era lograr sus metas, cuotas que existieron como parte de esta política cuando se crea el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en el año 96, ¿no? Que llevó a que de pronto entre el año 96 y 97 se hicieran 180.000 ligaduras de trompa, ¿no? Solo en 2 años, ¿no? ¿Cómo sabían ellos qué tipo de mujer iba a querer optar por la ligadura de trompas? ¿Cómo se puede hacer una proyección de demanda de ligaduras de trompa que coincida que las que requieren de ese método sean mujeres con determinadas características, ¿no? No las de ciudades, por ejemplo, no las de zonas urbanas, no mujeres de clase media, ¿no? Si el método era tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Entonces, hasta ahí comentar un poco cómo es que sucedió esto, porque es que luego empiezan a llegar las denuncias, yo he mencionado denuncias y quejas ante la Defensoría del Pueblo, pero también empiezan a llegar a las organizaciones de sociedad civil, a las organizaciones feministas, al Congreso de la República, al propio Ministerio de Salud, ¿no? Posteriormente derrotada la dictadura de Fujimori. Entonces, cuando llegan en esos años 96-97, Demos asume la defensa de Mamérita Mestanza Chávez. Luego, años después, asumimos la defensa de Celia Ramos. Ambas son víctimas mortales de esta política de esterilización forzada. Esta política no solamente tiene 18 víctimas mortales identificadas por el Ministerio de Salud, que al tratar de cumplir con esas metas y cuotas, pues no se garantizó condiciones idóneas, ¿no? Ni del personal, ni de los equipos. Por lo tanto, ambas murieron después de haber sido ligadas sin su voluntad, violando su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, ¿no? Acosadas, engañadas, o sea, se cumplió el modus operandi, el patrón de violación de derechos. Luego ellas no son atendidas oportunamente. Que se hacían estas ligaduras no en establecimientos públicos de salud que garantizaran la atención de cuidados intensivos o de debido riesgo quirúrgico, o no, prácticamente se les dejaba morir. Quiero hablar de una prueba muy importante que hay, por ejemplo, varias pruebas que hay. El actual ministro de Salud, Armando Ceballos, ¿no? Es uno de los que va a ser testigo si este proceso penal continúa. Porque él fue parte de un grupo de médicos que fueron en la región de Piura, donde él trabajaba en esas épocas, a denunciar ante el Ministerio Público lo que el Ministerio de Salud les quería obligar a hacer.
que ellos sabían que iba a vulnerar derechos por la forma en que lo tenían que ejecutar. Así que ahí tenemos un testigo que ya ha declarado ante medios de comunicación y que deberá declarar si es que el juez Rafael Martín Martínez abre investigación judicial en este caso. También tenemos que hay oficios del ex ministro de Salud, Marino Costa Bauer, donde reportaba al presidente Fujimori, ¿no? Sobre el cumplimiento de estas metas. Hay una cosa muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Celia Ramos, los oficios de junio y julio del año 97 de Marino Costa Bauer a Fujimori le reportan que sí, que hay algunos problemas, que los van a solucionar para cumplir con las 150.000 ligaduras de trompas que pretendían hacer en ese año. Pero no le dice nada de la muerte de Celia Ramos, ¿no? Que fue conocidísima a nivel de la región Piura, que los medios de comunicación sacaron porque murió en condiciones terribles, ¿no? Porque ella la operaron en una posta, la llevaron a una clínica privada, ahí entró en coma y luego murió después de un mes, ¿no? Entonces, esos casos son casos emblemáticos. El caso de Mamérita Mestanza es el más conocido porque llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano en el 2003 reconoce que se vulneraron sus derechos humanos en el marco de este programa, ¿no? Y que se compromete a hacer justicia y reparación. Pero ¿qué ha pasado? Ya para acabando, desde el año 2000, el Ministerio Público abre investigación fiscal preliminar. Tuvieron que pasar 16 años, Claudia, para que se pudiera, para que hicieran suya la denuncia penal y llevaran esta denuncia penal ante un juez. Tuvieron que pasar entre el 2002 y el 2016, ¿no? Para que se hiciera esta denuncia penal por delitos de lesiones graves, por graves violaciones a los derechos humanos, y pasaron 2 años de lucha permanente para que el juez Rafael Martín Martínez convocara audiencia de sustentación de cargos en el 11 de enero del 2021. Y han tenido que pasar del 1 de marzo al 14 de junio de este año, todos esos meses para que el juez, para que se sustente la denuncia penal de parte del fiscal y hagan los descargos los abogados de los denunciados, Fujimori, el exministro de Salud, Marino Costa Bauer, el exministro de Salud, Eduardo Yomota, Alejandro Aguinaga, y que además fue viceministro de Marino Costa Bauer y luego ministro de Salud hasta el fin del gobierno dictatorial. Bueno, pues, ¿no? Desde esa fecha, del 14 de junio, se demoró varios meses para convocar el 14 de septiembre a lectura de su decisión, ¿no? Si va a abrir o no investigación judicial, no que va a sentenciar, estamos muy lejos de estar en un juicio, después de tantas décadas de lo sucedido, de este crimen de lesa humanidad, ¿no? Él solo tiene que decir si ha generado convicción suficiente para poder abrir o no investigación judicial y seguir el proceso penal. Pero ya va casi un mes, el 14 de octubre, se va a cumplir un mes, está demorando en leer la resolución. ¿Por qué? Porque las audiencias no son consecutivas, porque las audiencias no son, duran muy poco, porque claro, se ha peleado por el derecho a traducción consecutiva, ¿no? Y entonces sí se está traduciendo en quechua toda la argumentación del juez. Aquí yo a mi colega, acá Carlos Rivera, porque estoy que lucho, o sea, que todos los abogados de la defensa pública del MINJUS, que patrocina a 100 de las 1.317 personas que están en esta primera denuncia, la más antigua, ¿no? Al propio fiscal, entre nuestros colegas aliados, ¿no? ¿Por qué en el Perú un juez no puede dar su fallo y luego hablar y luego sustentarlo? O sea, su resolución, ¿por qué no puede decir? ¿Qué tendría que, violando principios como la debida diligencia reforzada, del plazo razonable, en fin, ¿no? Causar un sufrimiento innecesario, la angustia que mantiene a 1.317 personas denunciantes y además a las más de 5.000 más de 6.000 o 7.000 personas que están en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, o a todas esas 200.000 o 300.000 mujeres que fueron
están expectantes sobre lo que decida o no ese juez. ¿Por qué tendría? Dice, bueno, lo que pasa es que este derecho patriarcal, este sistema patriarcal, racista, clasista, ha normalizado, el juez pueda leer el tiempo que quiere, como quiere, pueda por ahí decir su fallo, pero excepcionalmente no argumentar. Mira, puede hasta eso, pero ¿por qué no podría hacer simplemente comunicar su decisión ya, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Si me preguntas por qué hasta ahora no hay justicia, en primer lugar, porque el negacionismo y el terruqueo en el Perú son prácticas de abuso de poder ilegales que se mantienen. Es decir, los que gobernaron entre los 80 y los 90, Acción Popular, aprismo, fujimorismo, todavía mantienen poder, directo o a través de los nuevos partidos en los que los representan, ¿no? Y mantienen la injerencia en el sistema de justicia. Bien, hay una Junta Nacional de Justicia que está empezando a hacer un trabajo importante para sanear y quitar a estos fiscales y a estos jueces corruptos, todavía persiste, ¿no? Persiste, y entonces tienes además un denunciado como Alejandro Guinaga, otra vez es congresista de la República, ¿no? Y se da el lujo, pues, de salir y hablar en contra de las víctimas, dañarlas, difamarlas, tratarlas de mentirosas, de quejosas, de que esto es un asunto inventado por las ONGs, ¿no? Que simplemente lo hemos lucrado. Esos son los argumentos, ni siquiera entre los argumentos jurídicos que yo podría compartir acá para el diálogo, ¿no? Es que, claro, lo que dicen es que en el Perú, en el Código Penal, ¿no? Los delitos de lesa humanidad son torturas, son genocidios, son desaparición forzada, son ahora ya discriminación también, pero no está esterilización forzada, ¿no? O que el Perú suscribió la convención, ¿no? Sobre imprescriptibilidad después de que sucedieron los hechos. Y pueden decir muchas cosas, pero lo cierto es, ¿dónde está el derecho consuetudinario? Si entonces esperáramos a que los códigos penales consideraran estas figuras como crímenes, no hubiéramos tenido justicia por el genocidio judío, del holocausto, o en los tribunales de Bosnia, de Ruanda. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si es que no pudiéramos a lograr siquiera se abra una investigación judicial para determinar si los delitos constituyeron o no crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, quiénes son los autores, si hay coautoría o no, y cuáles son las sanciones que se merecen, ¿no? Entonces, aquí hay un llamado a toda la gente de la academia, todas las académicas que son activistas, que son defensoras de derechos, como lo son tú, como lo son Susana, ¿no? A cerrar filas, ¿no? Este caso no lo llevamos solo como Demos, también está IDL, ¿no? Porque en el de Mantivilca ahí tenemos una dupla, como en este caso, ¿no? IDL defiende a muchas mujeres de Anta, Cusco y de Huancabamba, Piura, ¿no? Así como nosotras defendemos a 3 víctimas en el juicio Manta, ¿no? Y aquí estamos retando, yendo no solamente con el tema jurídico, que creo que lo tenemos bien ganado con amicus y con pruebas raudas que hay en el expediente, sino contra una cultura de la impunidad, de la violación sexual y de la negación del derecho a decidir. Y yo quiero terminar diciendo, hoy es 12 de octubre, ¿no? Hoy es un día muy importante porque, como decimos, las personas que miramos críticamente el proceso de la conquista, de la colonización del continente, ¿no? No hay nada que celebrar. Yo quiero recordar un dato que no es muy conocido. El día que derrotaron a Atahualpa en el Perú, en la noche, se violaron a 5.000 mujeres. Mujeres indígenas, indias, dice la crónica, que estaban ya maltratadas, ¿no? En los baños del Inca, en la región Cajamarca, ¿no? Donde es Mamérita Mestanza, por cierto, ¿no? Y eso fue documentado, la fuente son las crónicas, y lo recoge Gonzalo Portocarrero en un artículo en una revista publicada por la Universidad Católica del Perú. Es absolutamente un dato basado en datos etnográficos, en ciencia social,
y la historia sigue repitiéndose. Como dicen las mujeres de Manta y como dicen las víctimas de esterilización forzada, aquí vienen desde los conquistadores, los que ganan las guerras, los que pretenden quedarse saquear los territorios, el personal del Estado, todos llegan a quitarnos nuestros territorios, nuestra identidad, nuestros cuerpos, nuestro derecho a decidir. Muchas gracias María Isabel. Yo creo que este caso definitivamente es uno de los casos que presenta un número de obstáculos, como bien has descrito, son años de tratar de lograr que el caso se judicialice. Me gustaría, algunas de las personas preguntan dónde pueden encontrar información sobre este caso, si quieres compartir en el chat, porque la decisión del juez es muy importante, sería muy importante que este caso por lo menos se investigue, ¿no? Como bien dice María Isabel, este caso ni siquiera estamos en trámite de siquiera de poder llegar a una condena en un plazo razonable. Estamos todavía discutiendo si el caso se va a investigar, y como bien dice María Isabel, hay acuerdos amistosos en el caso de Mamed y Tamestanza de la Comisión Interamericana, donde el Estado se ha comprometido por lo menos a investigar los casos, que así si les interesa, por supuesto pueden seguir estos casos. Voy a colocar, perdón Claudia, voy a colocar el link de la última publicación que se ha hecho de IGVIA y de Demus, y pueden escribirnos a Somos 2074 y muchas más, a la red de Demus, del IDL, en fin, pueden escribirnos para poder proporcionar información, pero voy a colocarlo en el chat, esta última publicación. Te agradezco mucho, María Isabel, les agradezco muchísimo. Yo los dejé hablar porque yo creo que lo más importante, y creo que lo que todo el mundo quiere saber, es dónde están los casos, qué ha pasado, cuál ha sido el debate, cuáles han sido los obstáculos, y que efectivamente es eso lo que más nos alienta a seguir trabajando. Hay algún número de preguntas aquí, vamos a tratar de responderlas lo más rápido que podamos, porque no quiero extender más el tiempo, mucho más el tiempo del panel, y tampoco el tiempo de ustedes. Yo sé que están súper ocupados. Hay algunas preguntas que quizás podríamos ir leyendo y ustedes van respondiendo de acuerdo a si es un tema que puedan aclarar algo más de sus presentaciones. Por supuesto, hay una pregunta de un link, un web, o a un website donde se pueda acceder al estado actual de los casos. Por eso, María Isabel, te pedía que compartieras la información. Lo mismo, Carlos, si hay algún link, alguna información que se pueda compartir, sería súper valiosa. Tenemos dos preguntas iniciales. Número uno, si creen que son necesarias mayores políticas públicas para la memoria, verdad y justicia desde una perspectiva de género en Perú, porque efectivamente ha habido mucho debate sobre memoria, verdad y justicia en el marco de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el conflicto armado en Perú, pero quizás no sé si efectivamente hay más necesidad de hablar de perspectiva de género. La otra pregunta es, que creo que es una pregunta para Carlos, es si un interrogatorio a los testigos y víctimas sobre el contexto histórico afecta los derechos de los imputados en este tipo de caso de violencia sexual. Creo que hacías referencia a ese tema, Carlos. Y tenemos una pregunta también de Juana Ibáñez, la voy a preguntar, ustedes la van contestando de acuerdo a si, digamos, hacen referencia a sus presentaciones. Dice Juana, en estos procesos ante la justicia peruana, ¿cuál ha sido el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interrelación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en casos vinculados a un conflicto armado? ¿Se ha dado un análisis, debate a la luz del derecho internacional humanitario y a la potencial calificación de estos hechos como crímenes de guerra? Creo que porque como ambos han hablado de crímenes de lesa humanidad, por ahí la pregunta es, ¿sea también esto vinculado, sea caracterizado como un crimen de guerra? Que así le voy a dar 5 minutos a Carlos y 5 minutos a María Isabel para que hagan una reflexión sobre algunas de estas preguntas que se han presentado en el chat. Adelante, Carlos. Sí, brevemente. Respecto a la primera pregunta, si creemos que son necesarias mayores políticas públicas, sin duda alguna, ¿no? Después del informe de la CBR quedó como un gran reto y como una suerte de agenda fundamental de la democracia, construir un proceso no solamente de reconciliación, sino de memoria. El Perú probablemente tiene una suerte de estandarte en este tema respecto de la existencia y el trabajo, yo diría, bastante destacado de el LUM, el lugar de la memoria. Pero claro, en realidad, la construcción de políticas públicas, ya no solamente de lo que hace un lugar de la memoria, yo diría que ha sido errático en el Perú, ¿no?
han habido algunos ministros que creo que han entendido adecuadamente, han habido otros ministros que creo que no tenían la más mínima idea de qué era ese tema. Acaba de sacar el presidente Castillo al ministro de Cultura, que simplemente cumplió 2 meses en el cargo. Bueno, él era un notario, ¿no? Y era el ministro de Cultura. No sé si eso deslegitima mucho, pero en realidad durante 2 meses el señor que era ministro de Cultura, digo esto porque es el encargado de ese sector, creo que hizo lo necesario para expresar públicamente que no sabía de qué se trata su sector. Acaba de designarse como ministra de Cultura, lo cual es un hecho sobresaliente, a Gisela Ortiz, probablemente la principal activista del caso La Cantuta, una persona que creo que tiene una claridad bastante notable de qué cosas se debe hacer en esta materia. Gisela tiene 3 o 4 días de ministra, pero hay mucha expectativa respecto de lo que ella debe impulsar, ya no solamente como iniciativa de Gisela Ortiz, sino como política pública, que creo que hay una diferencia entre los intereses de un ministro y lo que el Estado tiene que desarrollar. Por lo tanto, mi respuesta es completamente positiva. La siguiente pregunta veo de Paulo Chávez. Si un interrogatorio a los testigos víctimas sobre el contexto histórico afecta a los derechos de los imputados, de ninguna manera, creo yo, de ninguna manera, ¿no? El imputado está para responder sobre la probabilidad de haber cometido un hecho delictivo. En los temas de derechos humanos, esa libertad de interrogatorio se abre mucho más al tema del contexto y por lo tanto no existe ningún tipo de agravio. Al contrario, creo que ahora en el tema de Manta, en el tema de Fujimori, en el tema de otros casos, los tribunales han venido a señalar de que hay una necesidad de acreditar el contexto. Y claro, si tú tienes que acreditar algún juicio, obviamente eso parte por la necesidad y la obligación de interrogar entre ellos a los propios acusados, no solamente a los testigos o peritos expertos, ¿no? La tercera pregunta que planteabas, ¿qué impacto había tenido las sentencias de la Corte Interamericana? Mira, en el caso peruano, yo diría que es probable que, me parece que con el caso argentino, probablemente con Colombia, es de los países que mejor recepción ha tenido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Probablemente porque a los que he mencionado, de hecho Perú es como decíamos acá, es el principal cliente de la Corte Interamericana, es el país con más sentencias y por lo tanto eso tenía que sí o sí tener un impacto. En los temas, en los casos de derechos humanos, de hecho, sí lo ha tenido y un impacto sobresaliente. Basta mencionar el caso Barrios Altos para decir, oye, que cambió la historia, ¿no es cierto?, con esa sentencia. Ahora, más específicamente sobre el tema del derecho internacional humanitario, ahí sí yo creo que la jurisprudencia peruana ha sido limitada. Me parece que solamente hay 2 casos en los que se califican los hechos como crímenes de guerra. Uno de ellos es el famoso caso del rescate a la residencia del embajador Japón, donde es la Corte Suprema donde hace una reflexión y dice, oye, acá estamos ante crímenes de guerra. Y el otro caso es el caso del Frontón, un caso que todavía no ha sido sentenciado. Pero ahí ha habido una limitación. La alternativa que la jurisprudencia peruana ha tomado, y me parece que hay por lo menos unos 30 casos en los que ha habido un pronunciamiento sobre eso, es que los hechos son crímenes de lesa humanidad. Pero ahí también ha habido una recurrencia a las sentencias de Almonacid Arellano, La Cantuta y toda la jurisprudencia que viene desde el 2006 en adelante, ¿no? Por lo tanto, sí, hay una relación yo diría muy intensa, en realidad, muy intensa, no solo desde la perspectiva de las defensas de las ONGs. Lo importante, creo yo, es desde la perspectiva de la acusación, ¿no es cierto? Y desde la perspectiva de los fundamentos que los tribunales de juzgamiento y la Corte Suprema han venido desarrollando yo diría, en casi 2 décadas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. No sé si María Isabel, si quieres contestar, si estás disponible, si quieres contestar la importancia de la solución amistosa de Mamérita Mestanza en el caso de las esterilizaciones forzadas, o si quieres contestar, hay otra pregunta sobre la actividad probatoria. Dice si es posible considerar que la actividad probatoria en los crímenes sexuales o de género es diferente y más complejo que en otros casos de derechos humanos, y puedo hacer una reflexión en unos 4 o 5 minutos. Gracias, sí. Sí, por supuesto que la prueba se dificulta, ¿no? Pero porque es un derecho y un sistema de justicia patriarcal, androcéntrico, clasista, racista, ¿no? Que admiten que como parte de la cultura de la violación sexual, ¿no? Por ejemplo,
se pueda en Manta y Vilca, o en Manta, en el juicio Manta, y acá está Carlos, se permite que se diga que, por ejemplo, ellos no tenían por qué violar porque tenían acceso a mujeres que ni siquiera trabajadoras sexuales se les llama, ¿no? Sino mujeres que prostitución, que había un código en el presupuesto que les permitía acceder, ¿no? O sea, y así en el caso de esterilizaciones forzadas, ¿no? Una de las... 2009, cuando se intentó archivar el caso, se dijo que sí, habían delitos, que eran comunes y que habían prescrito. Se vino a la Comisión Interamericana y le dijo al Ministerio Público, pero tú has reconocido que aquí violaste derechos humanos, Mamérita Mestanza. Estás investigando algo, archivándolo, sin verlo con esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Bueno, se reabrió en el 2011, vino Guzmán Baca y dijo simplemente se archiva y no argumentó y dejó libres a los operadores, prácticamente a casi todos los operadores directos del caso Mestanza. Dijo, sí hay delito, y por grave violación a los derechos humanos de operadores directos, ¿no? Pero solo ahorita está en juicio uno, el director del hospital que no la atendió y la dejó morir, ¿no? Por exponer a una persona a peligro, no por los delitos que debe ser, ¿no? Luego, cuando nos quejamos con IDL y Demus, ¿no? Se reabre el caso nuevamente, llega a manos de la famosa fiscal Marcelita Gutiérrez, ¿no? Que lo tenía en ese momento. Y ella archiva el 2016, ¿no? Tomándose todo el tiempo del mundo para resolver un día, bueno, ya, voy a dejar de lado las anécdotas, pero es terrible porque ¿qué pasa con esta fiscal, no? Ella, por ejemplo, dice que las mujeres denunciantes eran mayores de edad, que tenían la responsabilidad, ¿no? de haber entendido. Aplica una teoría de la responsabilidad civil, ¿no? Cuando contratas y tienes que saber qué estás contratando, ¿no? En un caso que es de derechos humanos. Es un caso donde el Estado tiene la obligación de garantizar que tú has comprendido, que has recibido la consejería en tu lengua de origen y se atreve a decir en esa resolución, si ellas no entendían castellano, tenían que haber conseguido sus traductores, ¿no? Entonces, así se archiva. Y por lo tanto, cuando nos hemos quejado, hemos logrado pues que se reabra y que finalmente su fiscal superior a esta fiscal ordene que denuncie, ¿no? Entonces, todos los testimonios general de una víctima de violación sexual por militares o de esterilizaciones forzadas no es valorado adecuadamente. Así como no es valorado adecuadamente el contexto, se preocupan porque bastaría comprobar el contexto para que no tenga que importar probar consentimiento o no en el juicio de Manta y en el mismo caso de esterilización forzada, ¿no? A ver, ¿por qué hasta la fecha no consideran que estaban en un conflicto armado, estados de emergencia? ¿Quién tenía el control de los territorios donde se aplicaron estas políticas de esterilización forzada? Los militares. ¿Quiénes ayudaron al Ministerio de Salud a llevar a la gente en camiones y a llevar y secuestrar y cerrar las puertas y no dejar que si querían irse se vayan? Los militares, la casa militar, recursos de la casa militar, camiones, carpas, porque habían ferias de ligaduras de trompa. Pero todo eso, los jueces no les entra, ¿no? Entonces uno puede decir, primera hipótesis, bueno, son fujimoristas, o apristas, o lo que fuese, ¿no? O sea, gente que está ligada políticamente, ¿no? O sea, no se respeta la independencia y la autonomía del sistema de justicia. Dos, son corruptos, los han comprado. Pero también son machistas, y son racistas, y son clasistas. Ellos también piensan que a estas mujeres, las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres analfabetas, pero el Estado tiene que decidir por ellas. ¿Qué se quejan? ¿No? ¿Qué se quejan? No es tan grave, ¿entiendes? No es tan grave, y por lo tanto, eso es lo único que puede explicar, toda es la suma de todas estas cosas, a pesar de todas las 180 pruebas que ha presentado la Fiscalía para que el juez que genere convicción para abrir investigación, nos tenga esperando un mes leyendo una resolución que ella hizo, que ella sabe si va a abrir o no. Ahí nos tiene, esperando y haciendo que este caso pase ya no esté en la agenda pública.
da las miradas de toda la gente. Este caso ha tenido, desde que se empezaron las audiencias de sustentación de cargo el 1 de marzo, se han diluido. Ahora estamos, el propio movimiento feminista con el derecho al aborto en septiembre, ahora viene la lucha por lo que le pasó a Inti y Brian, asesinados por el golpe de Merino en el año pasado, que tampoco tiene justicia, donde también se usó la violencia sexual para las mujeres que fueron detenidas en ese contexto de conflicto social, ¿no? Entonces, y político. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes tener muchas pruebas, pero la valoración de la prueba no es idónea, y no se respetan los estándares de los derechos humanos. Hemos logrado, en este caso, por ejemplo, el estándar de la traducción consecutiva se haga. Nakazaki, abogado de Fujimori, pretendía él hacer toda su argumentación y que después se traduzca al quechua, ¿no? O sea, las mujeres que a duras penas se conectan desde sus territorios, de las alturas donde la conectividad es pobre, tendrían que haber esperado escuchar a todo Nakazaki y luego la traducción. Felizmente que tenemos un protocolo en el Poder Judicial que dice que la traducción debe ser consecutiva. Espero que algún día pueda ser simultánea, como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y así hay avances que se van logrando, ¿no? Pero hasta el momento creo que ahora toca, más que ir a las pruebas, que va a haber una investigación judicial que va a permitirnos que se vayan valorando cada una de estas pruebas, que de una vez resuelva, porque si este juez finalmente no abre investigación judicial, habrá que apelar, o habrá que ir ya de directo al sistema interamericano, porque como comprenderán, son décadas, más de 25 años de impunidad. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se han quedado preguntas, siempre nos quedamos sin tiempo. Me encanta que tengamos la oportunidad de hablar de estos casos. Como ustedes bien dijeron, son casos que tienen un tránsito judicial o de investigación de muchísimos años. Creo que la reflexión de María Isabel es importante. Se va perdiendo también la atención pública sobre la importancia de estos casos. Son solo algunos casos de muchos que han sucedido y todavía no hemos logrado culminarlos o investigarlos para el beneficio de las víctimas, para que obtengan reparaciones, etc. Es decir que desde la RELEC, desde la universidad, en mi persona, mi colega Susana Sacouto, queremos agradecerles que hayan estado con nosotros hoy, con nosotras hoy. Sabemos que el simbolismo de estos casos es muy importante, y que lograr que se culminen creo que va a ser un paso histórico para la lucha en contra de la impunidad de las mujeres, sobre todo las mujeres peruanas, que siempre fueron muy activas en la denuncia sobre la violencia sexual desde los primeros momentos. Creo que va a ser un paso histórico si estos casos se resuelven. Vamos a compartir información y seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir involucrados en discutir con ustedes algunos de estos casos. Sí, María Isabel. Sí, y que no nos olvidemos que conquistamos derechos, pero si no logramos justicia para este tipo de casos emblemáticos sobre el derecho a la libertad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, se va retrocediendo. Miren lo que está pasando en Texas, en Estados Unidos. ¿No? Y no podemos pensar que esto son asuntos nacionales, esto es una pelea global, ¿no? Y por eso, muchas gracias a Susana, muchas gracias a ti por abrir estos espacios y que podamos tejer solidaridades entre todos los movimientos de mujeres en su diversidad. Muchísimas gracias. Entonces los vamos a tener involucrados, los vamos a seguir apoyando, y desde toda la comunidad que ha participado en el evento, ojalá que sigamos todos atentos y atentas a lo que está pasando con estos casos en Perú. Vamos a seguir en el próximo seminario, vamos a evaluar el caso de violencia sexual y tortura hacia las mujeres durante la dictadura en Uruguay. Es una deuda pendiente de la justicia. Este es un caso que se ha iniciado y que también ha tenido un tránsito judicial largo, que tuvieron una audiencia en la Comisión Interamericana recientemente, y que vamos a debatirlo el 26 de octubre, que así los alentamos a que se unan a seguir discutiendo este tipo de casos. Muchísimas gracias, Carlos. Chao, Claudia, muchas gracias. Isabel. Hasta luego, Susana. Gracias a Gloria. Verte. Y nos vemos pronto. Chao, María Isabel, nos vemos. Hasta pronto. Chao, Carlos. Chao, Susana. Chao, Adriana. Chao, Claudia. Nos vemos. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Chao, Susana. Nos vemos. Chao, chao. Chao.